Mm, Buenos días muchachos, entonces hoy vamos a trabajar un nuevo tema que se llama movimiento circular uniforme, que lo abreviamos como MCU. La idea entonces es que vean este video y después hacemos una retroalimentación sobre lo que no haya quedado suficientemente claro. Entonces vamos a hacer aquí una circunferencia. Entonces vamos a tener, digamos, que tenemos una pista circular. Sí, podría ser algo así. Bien, y usted va a trotar entonces alrededor de esa circunferencia, pero lo va a hacer de la siguiente forma. Entonces usted está acá, ¿sí? Puede ser, digamos, un automóvil o una persona, como usted lo quiera ver, pero el auto mantiene siempre la misma rapidez. Digamos que se mueve a 50 kilómetros por hora. Siempre mantiene esa misma rapidez. O si usted, por ejemplo, va a trotar en esta pista y el trote, digamos que ese trote le da un paso por segundo, ¿sí? Entonces, ese trote, si usted lo mantiene de un paso por segundo, entonces podemos decir que como la rapidez es constante, recuerde que la rapidez es con V, pero no se le hace flechita arriba. La rapidez es constante. No le pongo la flechita arriba porque si fuera velocidad constante sería en línea recta. Entonces, rapidez constante significa que siempre va a mantener esa misma magnitud de velocidad. ¿Listo? Entonces aquí vamos a hablar de unos términos. El primer término se llama periodo, que se simboliza con la letra T. El periodo es el tiempo en que algo sucede, o sea, se repite. Entonces, si a mí me dicen cuál es el periodo de rotación de la Tierra, entonces usted dirá que es 24 horas, porque cada 24 horas ha dado una vuelta en su propio eje. Si me preguntan cuál es el periodo de traslación, 365 días, ¿cierto? O sea, el año, ¿sí? Dependiendo si es bisiesto o no, bueno. Pero es cada cuánto algo se repite. El periodo del cometa Halley, cada 70 años, ¿listo? Entonces, aquí, ¿cómo sería el periodo? Sería que usted pusiera aquí a una persona a cronometrar cuánto tiempo tarda usted en dar una vuelta. Entonces, tiempo que tarda en dar una vuelta. Entonces usted dio la vuelta. Su compañero le dice, uy, tardó un minuto. Su periodo es de un minuto. ¿Listo? Entonces, tiempo que tarda en dar una vuelta. El tiempo se puede dar en segundos, ¿sí? Segundos, minutos, horas, años, días, ¿sí? Sobre la vuelta no tiene unidad, entonces esta sería la única unidad de tiempo, o sea, segundos, minutos, horas, entre otros. Bien, el otro término es frecuencia. Entonces, aquí sería que usted pusiera a un compañero y le dijera, bueno, usted me va a contabilizar en media hora cuántas vueltas doy. Y entonces usted arranca a dar vueltas y cuando termina el tiempo él le dice, uy, dio 20 vueltas en media hora. Eso es una unidad de frecuencia. Pero entonces, ¿qué estamos dando? Estamos diciendo que está el número de vueltas sobre el tiempo. O sea que es la fórmula de periodo, pero al revés. ¿Cierto? Entonces, ahí es cómo sería la cuestión. Las vueltas no tienen unidad, ¿cierto? O sea que aquí quedaría el tiempo, el segundo en el denominador. Vueltas por segundo, vueltas por hora, vueltas por día, ¿sí? O sea que el tiempo queda abajo, pero nosotros ya vimos algo de esto y lo han visto ustedes en matemáticas, no tanto en física. Cuando yo tengo una cantidad en el denominador, ¿sí? Por ejemplo, 5 sobre x,
¿sí? Usted puede escribir esto como 5x a la menos 1, porque el exponente al subir cambia de signo. O sea que si yo tuviese 2 sobre x a la 4, eso sería lo mismo que decir 2x a la menos 4. El segundo, la hora, tienen la unidad 1. Entonces yo también la frecuencia la puedo escribir como segundo a la menos 1, hora a la menos 1. O sea que a diferencia del periodo, la unidad de tiempo tiene una potencia negativa. Bien, entonces digamos que esta persona o un auto da 20 vueltas en 10 minutos. 20 vueltas en 10 minutos. Entonces, ¿eso qué significa? Si me dicen, bueno, haya el periodo. Entonces, el tiempo, 10 minutos. ¿Cuántas vueltas? 20 vueltas. O sea que el periodo es un medio, o sea, 0,5 minutos. Si me dicen la frecuencia, entonces sería 20 vueltas sobre 10 minutos. Luego será de 2 minutos a la menos 1 su frecuencia. Ahora bien, para hacer esto más ágil, ¿qué sabemos? Que si a usted le dio el periodo un medio, la frecuencia es coger esa cantidad e invertirla, o sea, 2. Aquí nos dan minutos y aquí minutos a la menos 1. O sea que es simplemente dar la vuelta. Entonces, si en un problema me dicen, bueno, el periodo fue de 4 segundos, ¿cuánto será la frecuencia? Un cuarto, porque en el denominador hay un 1. Entonces le damos la vuelta, un cuarto de segundo a la menos 1. Ojo con las unidades. Cuando tenemos un motor, ¿sí? El motor entonces tiene un eje y el eje gira, ¿cierto? Y por ejemplo usted puede encontrar un motor de 200 RPM. Eso es una unidad de frecuencia, porque dice vueltas por minuto. Entonces, 200 vueltas por minuto, ¿sí? Es lo mismo que decir 200, ¿sí? Vueltas sobre minuto. Revoluciones, vueltas por minuto. Es una unidad de frecuencia, o sea que sería lo mismo que decir 200 minutos a la menos 1. Y listo, muchachos. Entonces eso es periodo y frecuencia. Es muy importante que la tengan en cuenta, pero no es nada difícil. Bien, de una circunferencia, ¿qué debemos saber? Geométricamente debemos saber, ¿sí?, que esto es el radio de una circunferencia. El radio de una circunferencia es la distancia que hay del centro al extremo, ¿sí? Que 2 veces el radio. 2 veces el radio se llama diámetro y se representa así. Sabemos que el perímetro, es más de matemáticas, ¿no? El perímetro es lo que mide en contorno la circunferencia, o sea, la parte café de acá o la parte café de afuera. Y el perímetro, ¿cómo lo hallamos? Multiplicando 2pi por el radio. Y bueno, no olviden, 2pi por el radio. Esa formulita es muy importante. El área de una circunferencia. O sea, esto. El área de una circunferencia, ¿a qué es igual? El área es igual a pi por radio al cuadrado. Esas formulitas, por favor, hay que aprendérselas de memoria. O sea, a futuro, pues ahorita en la virtualidad, pues difícil verificar que usted se la aprendió de memoria. Pero de aquí vamos a sacar entonces unas ecuaciones. ¿Listo? Entonces ya tenemos varias definiciones. Vamos a continuar. Bien. Entonces voy a trazar una circunferencia y voy a hablar de diferentes cosas. Para comparar, voy a hacer otra aquí. Yo voy a explicar de dónde vienen las ecuaciones, pero la idea es que usted se las aprenda en lo posible. Primero voy a hablar de la velocidad.
¿sí? Entonces, lineal o tangencial. ¿Listo? Entonces, estos son dos discos que están girando sobre un mismo punto. O sea, por ejemplo, piensen en los platos de una bicicleta. ¿Sí? Usted tiene aquí el plato más pequeño, el grande, inclusive puedes tener 3 platos, pero aquí yo voy a hablar de 2. Bien, yo voy a hablar del plato pequeño. Entonces, la definición de velocidad, la velocidad tangencial se simboliza así, ¿sí? A veces se le puede poner una T pequeñita ahí, hablando de que es velocidad tangencial, ¿sí? O rapidez, no se le pone flechita arriba. La velocidad tangencial, ¿qué es? Hay 2 tipos de rectas. Si yo trazo esta curva y yo trazo una recta que la toque en un solo punto, así, eso es una recta tangente, porque la toca en un solo punto. Entonces, una recta tangente es una recta que toca en un solo punto una curva. Pero si yo hago esta recta aquí, esa recta no es tangente porque atravesó. La recta tangente solo la puede tocar. Esto es una recta secante porque la cruzó. Entonces, si yo hago esto acá, esto es una recta tangente. Si hago acá, eso es una recta tangente. Bien, entonces la velocidad tangencial será una línea, un vector que toque en un solo punto la circunferencia. Entonces, si digamos que usted está aquí en esta partícula, amarró, ¿sí?, por medio de una cuerda esta masa y la hace girar, pero la hace girar en este sentido. ¿Sí? Entonces usted empieza a hacerla girar así, en ese sentido. Entonces, y voy a tomar varios puntos. Digamos que cuando la partícula va aquí, que cuando la partícula va aquí, cuando la partícula va acá, cuando va acá, cuando va acá. Tomamos también cuando, bueno, ahí dejémoslo así. Aquí ya está seguido, allá no está tan seguido. Entonces, como les dije anteriormente, la rapidez del auto siempre va, o del cuerpo va a ser siempre la misma. Entonces, digamos que es de 20 metros por segundo. Usted lo está haciendo rotar con la cuerda. Entonces, ¿cómo dibujaríamos entonces los vectores de velocidad tangencial? Entonces, una recta tangente a una circunferencia siempre queda a 90 grados del radio. O sea que aquí sería así, tocando en un solo punto la curva y una recta. Aquí sería así. Y todos de igual tamaño. ¿Listo? Aquí sería así. Aquí sería así. Aquí sería así. Y aquí sería así. A 90 grados, 90 grados, 90 grados. Entonces la velocidad tangencial, ¿qué es? Es un vector, ¿sí?, que está a 90 grados del radio, porque es circunferencial. Y todo es igual y depende del sentido. Ahora bien, digamos que aquí se rompió la cuerdita. Entonces, ¿qué pasaría? Obtendríamos un movimiento horizontal, trataría de seguir como la velocidad tangencial, pero la gravedad le gana. Entonces, tendríamos este movimiento. Si se rompiera aquí, ¿qué pasaría? Sería un lanzamiento parabólico inicial y luego caería. ¿Listo? Entonces, esa es la definición de velocidades tangenciales. No se les olvide, esta preguntita puedo hacerla. Esta también. ¿Sí? Si se rompe aquí, pues ¿qué va a suceder? Va a seguir hacia abajo. ¿Listo? Aquí se rompió, va a subir y bajar, cae lanzamiento vertical. Aquí tiro parabólico hacia la izquierda. Bueno, listo. Esa es la velocidad tangencial. ¿Cómo vamos a calcular la velocidad tangencial? Entonces, digamos que la partícula fue desde acá hasta este punto, con velocidad así, movimiento circular. Entonces, la velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces, a esta distancia yo la voy a llamar S, sobre el tiempo que tarde. Pero
ahora vamos a analizar que dio una vuelta. Llegó y dio toda esta vuelta. ¿Sí? Entonces, la distancia que habrá recorrido se llama perímetro. Y acabé de dar la fórmula de perímetro que es 2pi por r. Y el tiempo que tarda, como de una vuelta, se llama periodo. Listo, tengo la fórmula de velocidad tangencial. También, entonces, si miramos acá, yo puedo haber sacado una conclusión, que el periodo es igual a 1 sobre f o la frecuencia es 1 sobre periodo, porque acabé de decir que son contrarios, ¿cierto? Entonces, si yo traigo ese aspecto acá, diría que la velocidad tangencial es 2pi por el radio por la frecuencia. ¿Listo? Si es con periodo es dividiendo, si es con frecuencia es multiplicando. Y tengo la velocidad tangencial. O sea que si me dicen que un auto se mueve con una velocidad de 50 kilómetros por hora en una pista de radio 20 de 50 metros de radio, me dicen cuál es la velocidad tangencial. Ah, sí, señor, es 2pi por 50. No, perdón, aquí la embarré. ¿Para qué? Si estoy dando la velocidad, pues ¿para qué? Tengo que dar es el tiempo, ¿no? Entonces, y nos dice que da una vuelta en 60 segundos. Listo, entonces será 2pi por r sobre el periodo 60 segundos. Basta con que usted simplemente meta esa información, 2 por pi, ¿sí?, por 50 dividido 60. Y tenemos entonces 5,23, entonces metros por segundo. Y listo. No hay mucho que decir, es bastante sencillo. Bien, entonces ahora el nuevo movimiento, el otro aspecto. Vamos a hablar de la velocidad angular. La velocidad angular se representa con la letra W. ¿Y qué es velocidad angular? La velocidad angular ahora nos habla del ángulo que se recorre en la unidad de tiempo, ¿sí? Entonces fue de acá hasta acá. Eso es un ángulo, ¿cierto? La velocidad angular entonces es ángulo por unidad de tiempo. Pero entonces si dio una vuelta completa, ¿qué ángulo habrá recorrido? 360 grados. Y el tiempo se llama periodo, porque dio una vuelta. Bueno, los ángulos se pueden expresar de dos formas, ¿sí? Aquí me voy a tomar en pi radianes, ¿cierto? Entonces 360 es lo mismo que decir 2pi, ¿sí? O sea que pi entonces puede valer 180 o puede valer 3,14. ¿Listo? Esto en décimo lo van a entender mejor. Y tengo la formulita. Velocidad angular 2pi por f. Tengo la formulita. ¿Listo? Bien, entonces velocidad angular, ángulo que recorre, no se representa mediante vectores ni nada de eso. Entonces, si me dicen ahora la aceleración. Entonces, ¿qué pasa con la aceleración? La aceleración es una variación de velocidad en la unidad de tiempo. ¿Listo? Cuando hay un movimiento circular, entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, puedo valerme de esta de acá. Digamos que aquí y aquí dos puntos casi seguidos. Aquí está la velocidad tangencial, aquí está la velocidad tangencial. Si yo hago una sumatoria de vectores, ¿sí?, correría cabeza-cola, ¿cierto? Entonces, este vector lo podría poner acá. Entonces, tran, y este acá, con la misma, casi la misma inclinación, y haría un paralelogramo. ¿Sí?
Entonces, a ver, aquí mejor lo hago en esto porque allá no se está entendiendo muy bien. Aquí voy a hacer mi circunferencia. Listo. Entonces acá, esta es la velocidad tangencial. Esta es la velocidad tangencial acá, tocando en un solo punto. Si yo corro esto hacia aquí atrás, esta me da la variación de velocidad. O sea que la aceleración en un movimiento circular siempre va hacia el centro. Siempre. Eso es lo que deben recordar. La aceleración en un movimiento circular siempre va hacia el centro. Cuando usted va en un carro y coge una curva, usted siente una fuerza que lo quiere sacar. Se llama fuerza centrífuga. Pero hay otra fuerza que lo deja, que impide que usted salga volando, ¿sí? Porque no hay digamos que no hay ningún accidente. Si la fuerza centrífuga fuera mayor, entonces saldría volando el carro. Y hay una fuerza hacia dentro que se llama fuerza centrípeta, que va hacia el centro, siempre. Entonces, si usted mira, la fuerza centrípeta es mayor que la centrífuga, o sea que esa sumatoria de fuerzas me da una fuerza hacia el centro. ¿Listo? Hacia el centro. Siempre. Entonces, yo puedo tomar cualquier punto de la y me dicen, bueno, ¿hacia dónde va la fuerza neta? Hacia adentro. ¿Hacia dónde va la aceleración? Hacia adentro, hacia el centro. Siempre apuntando hacia el centro. Si me dicen, bueno, aquí está la Tierra, aquí está la Luna, ¿cómo es la fuerza entre ellas dos? Hacia el centro, o sea, hacia la Tierra. Porque la Tierra es mayor que pero la Tierra también está siendo atraída hacia la Luna, ¿no? Pero es mayor, pero es menor la masa, entonces dibujo hacia el centro el de la Luna. Todo lo que esté girando, si usted va a coger una curva acá, yo sé, muchachos, que uno experimenta una fuerza hacia afuera, pero piénselo, si fuera hacia afuera, pues usted entonces saldría volando. Entonces eso quiere decir que hay una fuerza hacia el centro y es esta. Y la fuerza, si le preguntan aceleración o fuerza, usted debe contestar lo mismo, o sea, hacia el centro. Bien, entonces la aceleración, ¿a qué puede ser igual? La aceleración, entonces, usted la puede sacar de varias formas. Antes de esto tenemos la velocidad tangencial, que es 2pi por r sobre periodo. La velocidad angular, que es 2pi sobre periodo. La velocidad tangencial, que es igual a 2pi por r por frecuencia. La velocidad angular, que es 2pi por frecuencia. ¿Sí? Yo puedo despejar, o sea, como estas dos tienen periodo, yo puedo decir que el periodo es 2πr sobre velocidad tangencial, intercambia aquí, y también aquí puedo despejar, periodo es igual a 2pi sobre w, y puedo igualar estas dos porque hablan de lo mismo, que es periodo. ¿Qué haría? 2πr sobre velocidad tangencial igual a 2pi sobre velocidad angular. 2pi y 2pi se cancela y queda que entonces la velocidad tangencial es igual a W por R, que es otra formulita, o velocidad angular, que es igual a la velocidad tangencial sobre el radio. Bien, la aceleración. La aceleración entonces podemos decir que es igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. ¿Eso qué significaría? Que a mayor radio, menor aceleración. Entonces, si usted está aquí y tiene dos cuerpos, entonces como el plato de la bicicleta, tenemos el punto A y el punto B. ¿Cuál tiene más radio? El B, ¿cierto? Vean, este es el radio de B, este es el radio de A. Como el radio de B es mayor, ¿cierto? A mayor radio, ¿sí? A mayor radio, menor aceleración. Entonces, ¿cuál tendrá más aceleración? Entonces ahí lo dejo para que lo vayan analizando. O sea, es muy sencillo, ¿no? O sea, es simplemente analizar. Pero la aceleración también puede ser igual a velocidad angular por el radio. ¿Listo? Pero al cuadrado, ¿no? Y aquí y aquí. ¿Listo? Bien, entonces ahora unos problemas de esto.
Digamos que me dan una pista. Esto está rotando. Bueno, el radio es de 20 centímetros. Me dicen, da 20 vueltas en 5 segundos. Me dicen, halle absolutamente todo. ¿Sí? Entonces, empezamos. Velocidad, primero, periodo. El periodo es tiempo, 5 segundos, sobre número de vueltas, 20 vueltas. Frecuencia, 20 vueltas, sobre el tiempo, 5 segundos. Esto nos va a dar 4 segundos a la menos 1. Esto nos va a dar un cuarto, ¿cierto? Entonces, el periodo será, vean, fíjense, le doy la vuelta y ya. Entonces 0,25 segundos. Velocidad tangencial 2pi, ¿sí? Por el radio sobre el periodo. O si usted prefiere, velocidad tangencial 2pi por el radio por la frecuencia, le va a dar lo mismo. Entonces 2pi por el radio, 20 centímetros. Por la frecuencia, 4 segundos a la menos 1. La velocidad tangencial, entonces usted coge acá 2 por pi por 2pi por 20 por 4. Eso nos da 502,65, ¿sí? Centímetros por segundo. O si usted prefiere la otra fórmula, o sea, 2pi por 20 dividido 0,25, pero es lo mismo, 2 por pi por 20 dividido 0.25, 502, listo. Velocidad angular, 2pi sobre periodo, 2 por pi sobre periodo que nos dio 0,25. Entonces 2pi dividido 0.25, 25,13, ¿sí? Radianes por segundo. ¿Qué es la otra medida ahí de velocidad angular? Aceleración. La aceleración entonces es velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Entonces la velocidad tangencial 502,65 centímetros por segundo al cuadrado sobre el radio. El radio entonces son 20 centímetros. Entonces 502,65 al cuadrado dividido 20. 12.625,31 centímetros cuadrados por segundo. Bueno, muchachos, entonces en la próxima clase voy a hacer unos trabajos sobre análisis, pero por ahora el manejo de ecuaciones. ¿Listo? Muchas gracias por la atención prestada y que estén muy bien, muchachos.